Hola, ¿qué tal mamá o futura mamá? En el vídeo de hoy os quiero enseñar, digamos, 5 signos que demuestran que tu bebé está comiendo de forma insuficientemente el pecho, sobre todo tu bebé recién nacido. Este vídeo yo creo que os va a gustar bastante, porque es que la mayoría de las mamás, si todavía no eres mamá, cuando lo seas ya me darás la razón, la mayoría de las mamás dudamos al principio, sobre todo en los primeros días, si nuestro bebé recién nacido está comiendo el pecho. Y sobre todo nos entra esa incertidumbre de pensar si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, y desconfiamos mucho entonces de nuestra capacidad de alimentar a nuestro bebé. Bueno, pues hoy te quiero desvelar lo que son los principales signos que demuestran que tu bebé efectivamente no está comiendo bien el pecho, y así te quedas un poco tranquila y cuando veas que ocurre lo contrario, pues empiezas a confiar y un poco a disfrutar la lactancia materna. Porque lo que sí que nos pasa a todas es que cuando nace nuestro bebé desconfiamos, y esa desconfianza la tenemos casi todas, la mayoría. Yo, que soy enfermera pediátrica, que me dedico a esto, y con mis hijos me ha pasado, he llegado a pensar, oye, a ver si es que no está comiendo suficiente. Entonces vamos a ver este vídeo y vamos a sacarnos de esa duda y ver que efectivamente no está comiendo porque tiene alguna de las señales que te voy a decir, y si no tiene ninguna de las señales o tiene lo contrario, pues confiar y, como os he dicho antes, disfrutar. Así que nada, adentro vídeo. Bueno, por si no me conoces, me llamo Maite Aguilera, soy enfermera, especialista en pediatría y además soy consultora internacional de lactancia materna y BCLC. Trabajo más de 10 años a pie de cama en el servicio de maternidad y también en el servicio de neonatos, acompañando a las mamás a iniciar su lactancia materna exclusiva. Así que bienvenida a este canal llamado Lacto School. Si no te has suscrito, por favor, aquí tienes el enlace para suscribirte y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que normalmente subo todos los lunes y todas las semanas. Así que vamos con este vídeo donde voy a explicarte las 5 señales que indican que posiblemente tu bebé recién nacido está comiendo de forma insuficiente. Y como os decía al principio, es que las mamás dudamos muchísimo y es súper normal dudar. ¿Por qué? Porque, bueno, los primeros días tenemos los pechos blandos, entonces empezamos a dudar, oye, estos pechos tan blandos tendrán leche. Además, como dudas, empiezas a intentar extraerte la leche y pues exprimir el pecho. Y como no sabemos hacerlo, porque nadie nos ha enseñado, pues lo hacemos de mala forma y encima no vemos ni gota. Y entonces ya te empiezas a mosquear. Y ya no te digo si te pones un sacaleches de estos que se supone que te dan en los hospitales, que es un súper sacaleches, súper potente, te lo pones y no ves ni una gota. Esto no quiere decir nada, ¿de acuerdo? Con estas cosas no nos tenemos que fiar. Que no te extraigas leche tú sola es normal. Si voy yo a hacerlo cuando nazca tu bebé, la verás, pero tú sola es difícil que lo sepas hacer, y más, aunque hayas visto vídeos, te pones a hacerlo y no sale a la primera. Ese pecho hay que prepararlo. Y luego, por supuesto, muy pocas mamás que se ponen el sacaleche los primeros días les sale leche. Es que es lo normal que al principio no salga leche. La leche la sale con la succión. Yo siempre les digo a las mamás cuando me preguntan, no me sale leche y me estoy poniendo sacaleches, digo, dile a tu marido que succione y él verás como sí que prueba, porque el pecho, sobre todo al principio, y lo que es el calostro, sale con la succión, que es otro tipo de presión que se hace el pecho para extraer mejor la leche, no la presión que ejerce o la succión que ejerce un sacaleches. Bueno, dicho esto, no me enrollo más y empezamos con un signo que indica que tu bebé le está faltando de comer. Primer signo, pérdida excesiva de peso durante los primeros días. Todos los bebés, ya coman leche materna, coman leche de fórmula o lactancia mixta, todos los bebés pierden peso los primeros 3 días, pero no pueden perder mucho peso, más del 10%. Es decir, si el bebé pierde de forma excesiva, es decir, un 10% o más de peso, ahí estamos teniendo un problema, y es que tu bebé no está comiendo suficiente. Habrá que averiguar, hay un problema con tu lactancia, si estás con lactancia materna, por supuesto, hay un problema con tu lactancia que hay que averiguar, porque efectivamente tu bebé no está comiendo de forma suficiente, ¿de acuerdo? Esto es, vamos a poner el ejemplo, tu bebé nace con 3 kilos y al segundo o tercer día que lo pesas, y sobre todo el peso se hace obligatoriamente cuando te dan el alta en el hospital, y resulta que ha perdido 300 gramos o más, es decir, un 10% más, aquí hay un problema de lactancia. Si ha perdido 100, 150, 200, no pasa nada, es normal, todos los bebés pierden. Todos los bebés pierden
pues los 3, 4 primeros días. Al cuarto, quinto se estancan, ya no pierden conforme el día anterior, sino que tienen el mismo peso. Y a partir del quinto día empiezan a remontar. Pues si estos 3 o 4 primeros días pierden, como he dicho antes, un 10% o más de un 10%, este es un signo que hay que averiguar, porque efectivamente tu bebé, y si tenías sospechas, tu bebé recién nacido no está comiendo de forma debida. Segundo signo, pues el que no haya recuperado el peso al nacer, ¿vale? Puede que no haya perdido mucho peso, pero a la hora de remontar a partir del cuarto, quinto día, lo está remontando poco a poco, pero no lo suficiente, y llega a los 15 días de vida y no ha recuperado el peso al nacer. Es decir, tu bebé que nace con 3 kilos, ¿vale? Llega a 3 miligramos, 3 kilos, ha cumplido 15 días y están 2.700, 2.800, aquí hay un problema en el que no está comiendo suficientemente del pecho, y habría que averiguarlo. Este sería el segundo signo. Pero claro, no siempre tenemos un peso, y los partos en casa a lo mejor no se pesan al principio, o desde que me dan alta hospital y yo tengo el peso del hospital hasta que me ve el pediatra, hay veces que pasan más de 15 días y un mes, porque dependiendo de los sitios donde nos encontremos no ven tan a menudo al recién nacido. Entonces, en estos casos, ¿cómo yo puedo saber si mi bebé está comiendo poco? Pues el tercer signo que me indicaría que mi bebé está comiendo poco es que, pues bueno, tiene 4, 5, 6 días de vida y todavía las cacas son de tipo meconio, tal como se ven aquí en la imagen, ¿vale? Esas cacas negras son muy normales que aparezcan durante los 2, 3 primeros días, pero después de estos días ya empieza un tono verdoso y después un tono más amarillento. Entonces, si seguimos con esas cacas negruzcas y mi bebé tiene 4 o 5 días, mosquéate, porque puede ser que todavía puede que no esté comiendo de forma adecuada. Entonces, lo ideal para comprobarlo sería pesar al bebé y ya comparar los pesos e irnos a los signos 1 y 2, porque efectivamente es lo que manda, ¿vale? El peso, pero si no tenemos el peso nos podemos mosquear y puede ser un signo el que aparezca meconio después de 4 o 5 días. Igual que el pipí, vemos el pipí muy concentrado y vemos manchitas anaranjadas en el pañal en esos días. Eso puede ser indicativo de que está empezando a deshidratarse y tu bebé no está comiendo suficientemente. Entonces, sería estos signos, el del pipí y la caca, que me harían pensar que mi bebé no está comiendo está comiendo estos primeros días de forma insuficiente. Y luego, bueno, también otro quinto signo, ¿no? El del meconio sería el tercero, el cuarto el del pipí así concentrado, y el quinto signo sería la frecuencia, ¿no? de las pipís y las cacas. Después de los 3-4 días, el bebé tiene que hacer al menos 3 veces caca al día, ¿vale? Durante estas primeras semanas, si hace menos de 3 cacas al día, nos vamos a mosquear de que puede ser que no estará comiendo bien. Igual que los pañales, tiene que mojar bien de 5, 6, incluso 7 pañales al día. Si mi bebé moja 3 o 4 o moja 5 pero no están bien mojados, sino un poquito y con lo que es el pipí así de color naranja, pues nos vamos a mosquear de que efectivamente puede que no estén comiendo mi bebé. Entonces, atenta a estos signos. Si realmente dudas y aparecen alguno de estos signos, pues sí, que hay que averiguar, ponte en contacto pues con una asesora de lactancia, o si puede ser una consultora, pues muchísimo mejor de lactancia, y averigüe qué es lo que está ocurriendo con tu lactancia, porque ya te digo yo que hay un problema, ¿vale? Si tu bebé tiene alguno de estos signos y se corrobora que efectivamente no está cogiendo bien peso y no sigue una buena evolución de peso y del crecimiento del bebé, tu bebé está comiendo poco y hay que tomar cartas en el asunto y hay que verlo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la causa? Si estás con una lactancia materna, pues cuál es la causa que ha llevado a que coma insuficiente. Ya te digo que el 90% de los casos es por un fallo de técnica y es bastante solucionable. Solamente un 5% de los casos se produce porque hay una baja producción de leche materna, hay una hipogalactia primaria. Bueno, dicho todo esto, aquí vais a ver el acceso a 2 vídeos, uno que habla sobre el agarre correcto del pecho y otro habla de las posturas de lactancia, por si pues estáis iniciando y os apetece hacerlo bien y desde el principio y no llegar a esos signos que demuestren que tu bebé está comiendo de forma insuficiente, porque seguramente la técnica no haya sido la correcta, pues aquí los tienes. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.